Después hubo otros viajes que confirmaron lo que Cook encontró. Esos viajes fueron los del capitán James Clark Ross y el capitán George Nares en el siglo XIX. La expedición de Ross duró 4 años y 5 meses en buques de guerra blindados y resistentes, que no pudieron encontrar tampoco entrada más allá del muro glacial sur. George Nares pasó más de 3 años circunnavegando la Antártida, tomando un curso indirecto, pero que registró 127.000 kilómetros o 69.000 millas náuticas en total. El capitán Ross escribió sobre la pared de hielo. Se extiende desde su extremo oriental hasta donde alcanza la vista hacia el este. Presentaba un aspecto extraordinario, aumentando gradualmente en altura, a medida que nos acercábamos a él, y al final resultó ser un acantilado de hielo perpendicular, entre 150 y 200 pies sobre el nivel del mar, perfectamente plano y nivelado en su parte superior, y sin fisuras ni promontorios en su cara uniforme hacia el mar. Podríamos tener las mismas posibilidades de éxito de intentar navegar a través de los acantilados de Dover que de atravesar semejante masa. La barrera de hielo, a la que se hace referencia tan frecuentemente en los relatos de las regiones antárticas, es el frente de la enorme cubierta de glaciares, o casquete de hielo, que acumulándose en vastos campos ondulados, de las fuertes nevadas y alcanzando cientos o hasta miles de pies de espesor, se arrastra desde la Antártida hacia el mar. En la barrera de hielo, una parte del casco de hielo principal, se presenta al navegante que tiene la audacia suficiente para acercarse a su temible frente, como una pared sólida y perpendicular de hielo similar al mármol, que va de 1000 a 2000 pies de espesor, de los cuales de 100 a 200 pies se eleva por encima, y de 800 a 1800 pies se hunde por debajo del nivel del mar. Se ha demostrado que la Tierra es un plano, cuya superficie central está inmediatamente debajo de la estrella llamada Polaris, y los extremos están limitados por una vasta región de hielo, agua y masas irregulares de tierra. Todo termina en niebla y oscuridad, donde la nieve y el granizo, el aguanieve penetrante, los vientos furiosos, las tormentas aullantes, las olas que crecen frenéticamente y los icebergs que chocan son casi constantes. Esto difiere de la Antártida que nos enseñan en los mapas y en los globos terráqueos, pues las expediciones hubieran durado mucho menos, al igual que las distancias recorridas. También exploradores antárticos, entre ellos James Clark Ross y el teniente Charles Wilkes, escribieron que se sorprendieron por cómo se encontraban rutinariamente desviados, de acuerdo con sus cartas de navegación, y no coincidían, y afirmaban estar entre 12 a 16 millas fuera de sus cálculos cada día, y entre más al sur se movían, aumentaba hasta 29 millas por día. Estas grandes variaciones y diferencias que experimentaron los exploradores, entre más al sur viajaban, se le atribuyen generalmente a vientos, tormentas y corrientes cada vez más fuertes en aquellas latitudes. Pero si ese fuera el caso, deberían haberse encontrado de la misma manera, de forma reiterada por delante de su ajuste de cuentas, pero no fue así. Cálculos de millas náuticas, comparados con la circunferencia ecuatorial de la Tierra esférica, no coinciden con las medidas. Se dice que la circunferencia ecuatorial de la Tierra esférica es de 40.000 kilómetros o 24.900 millas terrestres o 21.600 millas náuticas. Una milla náutica es la distancia, siguiendo la supuesta curvatura de la Tierra, desde un minuto de latitud hasta el siguiente. Una milla de estatuto es la distancia en línea recta entre los dos, sin tener en cuenta la supuesta curvatura de la Tierra. Esto tiene que ver en por qué Ross y otros navegantes en el sur profundo experimentaron discrepancias diarias de 12 millas entre su ajuste de cuentas y la realidad. Cuanto más al sur viajaba, más grande era la división. Los paralelos de latitud, solo, de todas las líneas imaginarias sobre la superficie de la Tierra, son círculos que aumentan progresivamente desde el centro norte hasta la circunferencia sur.
El rumbo del marinero, en la dirección de cualquiera de estos círculos concéntricos, es su longitud, cuyos grados aumentan hasta tal punto más allá del ecuador, hacia el sur, que cientos de barcos han naufragado debido a la falsa idea creada, la errónea idea de las cartas y la teoría globular juntas, haciendo que el marinero se salga continuamente de sus cálculos. Con un mapa de la Tierra, en su forma verdadera, se eliminan todas las dificultades, y los barcos pueden conducirse a cualquier lugar con perfecta seguridad. Esta es entonces una prueba práctica muy importante de que la Tierra no es como nos han dicho. Esta región del mundo es prohibida para cualquier persona común y corriente, porque existe un tratado antártico, firmado en 1959, entrando en vigencia en 1961. El Tratado Antártico, con más de 50 países, prohíbe todos los viajes y exploraciones independientes a la Antártida. Solo se visitan unas partes específicas de esta zona, con previo permiso y en algunos tours que son muy caros, organizados solo por algunas empresas autorizadas. La realidad es que nadie puede ir libremente a la Antártida. Hay vigilancia militar constante, tanto en el Polo Norte como en la Antártida. No sabemos qué secretos estén ocultos, ya que no se puede pasar por aire o mar, según informes de pilotos y capitanes a los que se les impidió el paso y fueron escoltados de regreso. Por lo tanto, nos hace pensar en qué puede estar oculto, encubierto, y es un secreto para la mayoría de las personas. ¿Hasta dónde se extiende realmente la Tierra? ¿Es infinita o existe un límite? ¿Qué hay más allá de la Antártida? Puede haber más territorios, más continentes, más recursos. Pueden existir tierras lejanas, otras civilizaciones. O simplemente existe un límite en este mundo físico. No hay más a dónde ir ni a dónde salir. Y ahí se encontrarían los límites del cielo, del domo y límites terrestres. Esto significaría que este mundo ha sido creado por una inteligencia superior, un creador divino, Dios. Estamos en un lugar de primera importancia, por eso todos los astros giran a nuestro alrededor y todo lo que vemos es parte de un sistema perfecto. Entonces todas las mentiras han sido creadas para desviar la atención, crear confusión y hacernos vivir en un mundo falso, donde nada tiene propósito, para tratar de borrar esta gran evidencia. Y la Antártida es un punto clave para comprender la forma de la Tierra, y sin duda hay algo grande oculto a la humanidad por parte de las élites. El 31 de enero de 1897, en el diario New York Journal, apareció un interesante mapa de la Tierra. Podemos ver el mapa del mundo completo en el modelo plano, con los continentes e indicando con texto algunas zonas y países. Por ejemplo, se observa Australia en la parte superior. También se ve que dice Indias Orientales, Japón, China, Iberia, Gran Bretaña, Europa, Turquía, Arabia, India, el Océano Índico, Madagascar, África, Desierto del Sahara, el Océano Atlántico. Al centro del mapa se encuentra el Polo Norte, y dice también regiones del Ártico. Vemos también Canadá, Estados Unidos y Sudamérica, el Océano Pacífico, y también se ve el texto que dice Isla Sandwich, aunque aquí están en el Pacífico, pero se encuentran realmente en el Atlántico Sur. Una parte interesante de este mapa es lo que se ve que rodea la Tierra, que es como un anillo blanco, como si fuera de hielo o nieve, con diferente relieve, como si fueran montañas. Pero en la parte inferior dice Wall of the Ice Surrounding the Flat World, en español, muro de hielo que rodea el mundo plano. Más allá de todo se ve solo de color negro.
Esta zona llama la atención, porque se ve como si esa parte fueran masas de tierra, como otro continente, pegado a esa parte de la Antártida o muro de hielo, o no se alcanza a distinguir bien qué es lo que se quiso mostrar. Y en esta otra parte también, se ve lo que sería Nueva Zelanda, porque se alcanza a ver un poco el texto, y otras manchas oscuras, que no se distinguen bien qué son, tal vez representan territorios. Al parecer, este mapa fue dibujado a mano, como casi todas las ilustraciones de este diario, que están muy bien realizadas. Lo que nos dice del importante trabajo de los ilustradores de los diarios de esa época. Con esta imagen, nos podríamos dar una idea cómo se vería el mundo completo, si fuera posible verlo todo desde arriba. En el pie de foto aparece el siguiente texto: si el mundo fuera plano, así es como se verían los mapas escolares. El mapa está acompañado de un artículo que dice lo siguiente: la Tierra es un plano. Entusiastas que intentarán demostrar esta curiosa teoría. Pronto se realizarán experimentos en la costa de Florida con el fin de demostrar que el mundo no es redondo, sino plano. Por extraño que parezca, todavía existe mucha gente en esta esfera terrestre que niega que sea un globo de cualquier tipo. El célebre profesor William Carpenter, quien murió en Baltimore en septiembre pasado, no fue en absoluto el último en creer en ella. En una imagen de la Tierra, como estos singulares teóricos creen que es, o algunos de ellos porque no todos están de acuerdo, el Polo Sur se ve como un muro de hielo que rodea la Tierra circular. Esta concepción ciertamente encaja bien con la idea de la inmensidad de las extensiones de hielo del sur, que han hecho retroceder a todos los exploradores. Los aguerridos buscadores de gloria se han acercado mucho más al Polo Norte, y han logrado que la región que lo rodea parezca pequeña y familiar en comparación con la del sur, que es la verdadera terra incógnita. En la imagen del mundo plano, la región del Polo Norte se ve como una pequeña zona de frío eterno en el centro del mundo circular. Alexander Gleason, el sabio de Niagara Street, en Buffalo, estudió durante largo tiempo y con empeño este gran problema de la superficie terrestre y gastó mucho dinero en publicar libros y recopilar información. En una ocasión, puso un anuncio en un periódico de Nueva York en busca de capitanes de barcos que hubieran hecho el largo viaje desde la costa occidental africana hasta el Cabo de Hornos, con el objetivo de demostrar que la distancia era mucho mayor de lo que sería si la Tierra fuera una esfera. La información que obtuvo le pareció satisfactoria, aunque no convenció a muchos científicos y geógrafos. Los principales argumentos presentados por los teóricos del mundo plano son que un barco podría parecer que navega alrededor de una pelota, cuando en realidad solo navega alrededor de un círculo, que todos los efectos del día y la noche podrían producirse por un sol fijo que brilla sobre una tierra circular, que gira como una carta en un alfiler, y que los ríos más largos tienen un descenso de solo unos pocos pies. Dicen que el fenómeno del ascenso o la desaparición de un barco en el mar se explica por la refracción, y que si la Tierra fuera esférica, la brújula no señalaría el norte y el sur. Estos teóricos afirman que Sir Isaac Newton estaba loco, y que Galileo y Colón estaban equivocados, que si la Tierra fuera un globo giratorio, un proyectil lanzado verticalmente hacia arriba no caería en el lugar desde donde fue lanzado. Y todas estas proposiciones están respaldadas por abundantes citas de la Biblia, como los 4 ángulos, en las 4 esquinas de la Tierra, los 4 vientos del cielo, los ángeles que ascendieron y descendieron, etc. La parte inferior de la Tierra, al no tener sol, es, dicen estos soñadores, el lugar de la oscuridad y la condenación, y se llega a él solo a través del pozo sin fondo. Ni el artículo ni el mapa vienen firmados. Este documento digital se encuentra en el sitio web de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, División de Publicaciones Gubernamentales y Seriadas. Sin duda, otro llamativo mapa que nos habla sobre la forma de este mundo. El Polo Norte es una zona de gran importancia para este mundo. Sería el centro geográfico de la Tierra, lugar desde donde salen todos los océanos, la ubicación sobre la que se encuentra la única estrella inmóvil del cielo,
Polaris, alrededor de la cual giran los demás astros y estrellas, y sitio magnético que atrae a todas las brújulas del mundo. Antes se decía que también en el Polo Norte se encontraba la montaña más alta. Muchas tradiciones y relatos contaban que el Polo Norte fue habitado alguna vez por seres gigantes o también seres pequeños. En el libro Cosmographie de Heilin de 1659 se dice que en el norte de Lapia y Biarmia, cerca del polo, vive una raza de personas pequeñas, de pigmeos, donde las más altas no miden más de 1 metro con 20 centímetros de altura. De hecho, en el mapa del Polo Norte de Gerardus Mercator, de 1595, incluye esta isla de pigmeos, con una nota que menciona su pequeña estatura. Según Mercator, cada parte del Ártico también tiene cualidades particulares, siguiendo sus etiquetas. La que se encuentra en la parte inferior derecha supuestamente es el hogar de pigmeos, cuya longitud es de 4 pies, probablemente otra referencia al Inventio Fortunata, un libro que describía grupos de personas de pequeña estatura que viven en las regiones polares. Existen muchos mapas antiguos, donde aparecen varias islas o continentes en el Polo Norte, como lo mostré en otro video, donde hablé sobre este tema. Por ejemplo, en el mapa de Johannes Ruisch, donde afirma que 2 de ellas estaban habitadas. Estas islas o continentes del norte aparecen en muchos mapas antiguos, pero los dejaron de poner a partir de 1636. Luego, en otros mapas posteriores, ya no aparecía nada en esa zona. En los mapas modernos, vemos que la región está cubierta por una gran capa de hielo. No es una masa continental en sí, sino agua congelada. O sea, en los mapas actuales, muestran que ahí no hay territorios, sino puro mar congelado. Por ejemplo, en Google Earth, ya solo muestran mar azul, no hay nada más. En los antiguos escritos griegos y romanos, se afirmaba que el Polo Norte era el hogar de una raza de gigantes llamados hiperbóreos, que vivieron durante más de 1000 años. Hiperbórea es una región mítica mencionada en varias tradiciones y mitologías antiguas, pero principalmente asociada con la mitología griega. En los reinos de la mitología griega, Hiperbórea emerge como una tierra de ensoñación, perdida en los confines del norte, más allá de los vientos y el frío. A lo largo de los siglos, Hiperbórea ha sido el foco de estudios, interpretaciones y especulaciones, tejiendo una red de historias que fusionan lo real y lo fantástico. Se decía que Hiperbórea estaba supuestamente llena de luz solar las 24 horas del día, y que el sol solo salía o se ponía una vez al año. En las antiguas escrituras griegas, Hiperbórea es mencionada por primera vez por Heródoto, el padre de la historia, alrededor del 450 a.C., quien describe una tierra al norte del mundo habitado por un pueblo dichoso y longevo. Según las leyendas, este lugar era bañado por un sol perpetuo, lo que le confería una luz eterna que iluminaba sus praderas verdes y sus bosques eternos. Hiperbórea se convirtió en un tema recurrente en la poesía lírica de Píndaro y las narrativas de Heráclides Póntico, quienes expandieron su mitología alrededor de los rituales sagrados y los viajes de los hiperbóreos hacia el santuario de Apolo en Delfos. Algunos investigadores y arqueólogos han especulado que Hiperbórea podría haber sido una reminiscencia de antiguas migraciones o intercambios comerciales con pueblos del norte, como los escitas o los celtas. Esta teoría sugiere que los relatos mitológicos podrían haber sido influenciados por encuentros reales con culturas lejanas. Hiperbórea no era un tema exclusivamente griego, también era parte de muchas otras culturas, bajo diferentes nombres, por ejemplo, la antigua cultura védica. El árbol sagrado de la cosmología nórdica y el inframundo finlandés están relacionados con el concepto de Hiperbórea.
La montaña de Mashu, en la épica sumeria de Gilgamesh, es similar. También se habla de que Hiperbórea puede ser el Edén bíblico. La doctrina secreta de Madame Blavatsky dice lo siguiente: la tradición oriental siempre se refiere a un mar glacial, sombrío y desconocido, y a una región oscura, dentro de la cual se encuentran las Islas Afortunadas, en las que burbujea desde el comienzo de la vida en la Tierra, la fuente de la vida. Pero la leyenda afirma, además, que una porción de la primera isla seca, continente, habiéndose desprendido del cuerpo principal, ha permanecido desde entonces más allá de las montañas de Kokaf, el cinturón pedregoso que rodea el mundo. Por lo tanto, viajar desde Persia directamente hacia el norte nos llevará a lo largo del grado 60 de longitud, manteniéndonos hacia el oeste hasta Nueva Zembla, y desde el Cáucaso hasta los hielos eternos, más allá del círculo polar ártico, aterrizaría uno entre 60 y 45 grados de longitud, o entre Nueva Zembla y Spitsbergen. Los bardos caucásicos dicen que se necesitan 7 meses para que un caballo veloz llegue a la tierra seca más allá de Kaf, manteniéndose hacia el norte sin desviarse jamás del camino. Es muy curioso que Cosmas Indicopleustes, que vivió en el siglo VI después de Cristo, siempre haya sostenido que el hombre nació y habitó al principio en un país más allá del océano, prueba de lo cual le había sido dada en la India por un erudito caldeo. Dice: las tierras en las que vivimos están rodeadas por el océano, pero más allá de ese océano hay otra tierra que toca las paredes del cielo, y es en esta tierra donde el hombre fue creado y vivió en el paraíso. Durante el diluvio, Noé fue llevado en su arca a la tierra que ahora habita su posteridad. Se cree que en el comienzo de la vida humana, la única tierra seca estaba en el Polo Norte. Nuevos continentes y tierras emergerán del fondo del mar muchas veces, pero esa Tierra Santa nunca cambiará. La topografía cristiana de Cosmas Indicopleustes y sus méritos son bien conocidos, pero aquí el buen padre repite una tradición universal, ahora, además, corroborada por hechos. Todo viajero ártico sospecha que hay un continente o una isla seca más allá de la línea del hielo eterno. Luego está el Inventío Fortunata, la base de la mayoría de los mapas hiperbóreos. Las tradiciones de una tierra paradisíaca y primitiva en el extremo norte son universales. A menudo se dice que esta tierra sagrada está situada en el centro u ombligo de la tierra. El paraíso del norte también se asocia a una montaña, un pilar o un árbol del que emergen 4 ríos. Los antiguos británicos lo llamaron Avalon. Los Vedas indios la llaman Paradesha o Aryavarsha, la tierra de donde vinieron los Vedas, con el monte Meru en el centro. Los budistas lo llaman Shambhala, generalmente representado como una flor de loto de 8 pétalos. Los chinos lo conocen como Xi-Tien, el paraíso occidental de Xi Wang-mu, la madre real de Occidente. Los rusos lo conocían como Belovodye y Yanaidar. Para los cristianos y los judíos es el jardín del Edén, con su fuente de donde brotan los 4 grandes ríos para regar el mundo. Los egipcios situaron Sutanecher, o tierra de los dioses, en el extremo norte. Los esquimales tienen leyendas que dicen que vinieron de una tierra fértil de sol perpetuo en el norte. Para los órficos, la isla de Electris, la sede de los dioses, se encuentra bajo la estrella polar, en las aguas más lejanas de Tetis. Los gnósticos mandeos creían que una tierra ideal, una tierra de luz poblada por una raza divina de superhumanos, estaba situada en el norte, separada de nuestro mundo por una alta montaña de hielo. El nombre Thule se dice que es de origen grecorromano y se refiere al lugar más al norte. Se hizo popular en la literatura clásica y medieval con el epíteto Última, Ultima Thule, incluso más lejos. Plinio el Viejo lo sitúa en un viaje de 6 días al norte de Gran Bretaña, en la periferia del mundo conocido, un lugar donde no hay noche durante el verano ni luz del día durante el invierno.
Hay referencias a personas pintadas de azul, y en el siglo XII se les dio un enemigo, una tribu de personas muy pequeñas. ¿Qué dice entonces la teosofía sobre este lugar? El primer continente, la tierra sagrada imperecedera, rodeaba e incluía el Polo Norte, y se extendía algo hacia el sur desde el polo en 7 zonas diferentes, como las hojas de un loto. Estas zonas incluían Groenlandia, Spitsbergen, Suecia, Noruega y Siberia, junto con otras antiguas zonas terrestres del extremo norte, que desde entonces han quedado sumergidas. La localidad central del primer continente estaba justo en el Polo Norte. En el libro Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum de Adam de Bremen, describe que el equipo de exploradores frisones del arzobispo Adalberto de Bremen habló de su encuentro con seres humanos gigantes que vivían en cuevas y huecos subterráneos durante su expedición a Islas del Norte en 1035. Para los observadores que se encuentran justo en el polo, los cielos parecían haber sido creados especialmente para ellos. Su perspectiva única coloca a la estrella Polaris perfecta y directamente arriba de ellos, con todas las demás estrellas visibles girando horizontalmente a su alrededor, todas a una distancia aparente igual. El Sol y la Luna también giran horizontalmente alrededor del observador polar, y el Sol sale y se pone solo una vez al año, creando días de 6 meses y noches de 6 meses. Se dice que el crepúsculo en el Polo Norte dura 45 días, y que en el solsticio de verano, el Sol alcanza su punto más alto en el cielo polar, alrededor de 23.5 grados, y comienza su lento y casi imperceptible descenso. Después del equinoccio de otoño, hay un crepúsculo vespertino que dura 1 mes y medio. Después el Sol se oculta hasta la primavera. Pero las noches polares no son totalmente oscuras, pues se ve la luz de las estrellas, 2 semanas de luz de luna al mes y auroras boreales regulares. Esto se ha descrito así desde hace mucho tiempo, por ejemplo en literatura de los Vedas. En total, un año en el Polo Norte tiene aproximadamente 6 meses de luz diurna continua, seguidos de 1 mes y medio de crepúsculo vespertino, luego 3 meses de relativa oscuridad, terminando en 1 mes y medio de largo amanecer primaveral. Sin embargo, varias autoridades discuten el número exacto de días para cada parte del año polar, lo que plantea nuevamente la cuestión de si el hombre moderno realmente ha alcanzado el polo. Si hay asentamientos humanos y bases de investigación por todo el Polo Norte, como se dice, ¿por qué no hay un video que enseñe un lapso de tiempo continuo de todo esto que ocurre en el Polo Norte? Viendo a Polaris, que está a los 90 grados directamente encima, las estrellas girando horizontalmente sin ser interrumpidas por la luz solar durante meses, y los amaneceres viéndose en los 360 grados durante muchos meses. Todo esto seguramente sería un espectáculo increíble. Varias culturas a lo largo de la historia han escrito sobre el día y noche polar de 6 meses de duración cada uno. Muchas mencionan que sus antepasados o dioses eran los que habitaban esta región. Así lo mencionan los antiguos Vedas indios, donde el día y noche de los dioses, cada uno duraba 6 meses y los dioses vivían en la cima del monte Meru en el Polo Norte. En el Surya Siddhanta, un tratado sánscrito de astronomía india, que data del siglo IV al V, dice que en Meru, los dioses contemplan el sol después de una sola salida, durante la mitad de su revolución, comenzando en Aries. Y los institutos de Vishnu dicen, el avance meridional del sol es, para ellos, una noche, y un año es para ellos un día y una noche. En la mitología nórdica, se asegura que antes del actual orden establecido en el mundo, su sol salía por el polo sur, que es lo que habrían experimentado sus ancestros polares. En la antigua mitología iraní, Yima, el primer hombre y rey de la Edad de Oro, vivía en una estancia edénica llamada Vara, donde el sol solo salía y se ponía una vez al año. Bal Gangadhar Tilak, en el libro El hogar ártico en los Vedas, escribió lo siguiente:
Un fenómeno como este no puede dejar de quedar grabado permanentemente en la memoria de un observador polar, y más adelante se descubrirá que las tradiciones más antiguas de la raza aria han conservado el recuerdo de un periodo en el que sus antepasados presenciaron tan maravilloso fenómeno. Un amanecer largo y continuo de varios días, con sus luces girando lateralmente en el horizonte, en su hogar original. La cúpula celeste que gira perfectamente horizontalmente para los observadores polares es otra peculiaridad única de la astronomía polar que se encuentra en la mitología antigua. En la mitología griega, los dioses gobiernan desde el monte Olimpo, y como dice la Ilíada de Homero, desde el cielo superior, la cúpula celestial en la que el sol, la luna y las estrellas giran silenciosamente alrededor del polo. En los Vedas, Indra sostiene los cielos como sobre un poste, y sostiene el cielo y la tierra, y hace girar la extensión más amplia, como las ruedas de un carro están sostenidas por el eje. En el Mahabharata, durante la visita de Arjuna al monte Meru, los capítulos 163 y 164 del Vana Parva afirman que, en Meru, el sol y la luna giran de izquierda a derecha todos los días, al igual que todas las estrellas. En la colección de antiguos textos zoroástricos conocidos como Avesta, el paraíso ario o la patria de los arios era conocida como Airiana Vaeja o Airianam Dakyunam. Se describe como un lugar maravilloso donde el sol salía solo una vez al año y era destruido por la nieve y el hielo implacables, que obligaban a sus habitantes, los progenitores originales de la Tierra, a migrar hacia el sur. Esta misma idea de que los primeros humanos procedieron de Dios o dioses en la región norte del mundo está repleta de escrituras antiguas y contrasta bastante con las teorías modernas sobre los primeros humanos. Se escribieron dos excelentes libros sobre este tema, uno del presidente y profesor de la Universidad de Boston, Dr. William Warren, titulado Paradise Found, The Cradle of the Human Race at the North Pole. En español, Paraíso Encontrado, la cuna de la raza humana en el Polo Norte. Y otro del renombrado maestro y activista indio, Lokman Yaval Gangadhar Tilak, titulado The Arctic Home in the Vedas, el hogar ártico en los Vedas. En ambas investigaciones bien estudiadas, Tilak y Warren muestran argumentos convincentes con mucha evidencia que sugiere que los ancestros más antiguos vivieron en la región conocida como Polo Norte y se extendieron hacia el sur de la Tierra desde ahí, probablemente debido a cambios climáticos. En una parte del libro de William Warren se menciona lo siguiente: nuestra hipótesis postula un continente antediluviano en el polo ártico. Es interesante descubrir que un escritor que escribió sobre el diluvio hace más de 40 años planteó el mismo postulado. ¿Es científicamente admisible la suposición de que existió tal continente? Hasta hace muy poco, casi no se sabía nada sobre la geología de las altas latitudes, como para justificar o incluso ocasionar la discusión de tal cuestión. Incluso ahora, con todo el interés contemporáneo por la exploración del Ártico, es difícil encontrar un autor que se haya propuesto y discutido claramente la cuestión de la edad geológica del océano Ártico. No será extraño, por tanto, que tengamos que contentarnos aquí con demostrar primero que los geólogos y paleontólogos no creen que la distribución actual del mar y la tierra del Ártico sea la primitiva, y en segundo lugar, que en su opinión expresada de paso, alguna vez existió un continente dentro del círculo polar ártico, del que en la actualidad solo quedan vestigios. En otros lugares se habla de este antiguo continente polar como algo ya aceptado y universalmente comprendido entre los científicos. Lokman Yaval Gangadhar Tilak, en una parte de su libro, dice lo siguiente: ya se ha dicho que se debe suponer que los comienzos de la civilización aria se remontan a varios miles de años antes del periodo védico más antiguo, y cuando el comienzo de la época posglacial se sitúa en el año 8000 a.C. No es de extrañar que la fecha de la vida aria primitiva se remonte al año 4500 a.C., la época del periodo védico más antiguo. Hay muchos pasajes en el Rig Veda que, aunque hasta ahora son considerados oscuros e ininteligibles,
cuando se interpretan a la luz de investigaciones científicas recientes, revelan claramente los atributos polares de las deidades védicas o las huellas de un antiguo calendario ártico. Mientras que el Avesta nos dice expresamente que la feliz tierra de Airiana Baejo, o el paraíso ario, estaba situada en una región donde el sol brillaba solo una vez al año, y que fue destruida por la invasión de la nieve y el hielo, lo que hizo que su clima fuera inclemente y requirió una migración hacia el sur. Estas son afirmaciones claras y simples, y cuando las ponemos al lado de lo que sabemos de la época glacial y posglacial, a partir de las últimas investigaciones geológicas, no podemos evitar la conclusión de que el hogar ario primitivo era al mismo tiempo ártico e interglacial. Con el descubrimiento de la íntima relación entre el sánscrito y el Send, por un lado, y las lenguas de las principales razas de Europa, por el otro, se produjo una revolución completa en las opiniones comúnmente adoptadas sobre la historia antigua del mundo. Se percibió que las lenguas de las principales naciones europeas, antiguas y modernas, guardaban un gran parecido con las lenguas habladas por los brahmanes de la India y los seguidores de Zoroastro. Y de esta afinidad de las lenguas indogermánicas, se deducía inevitablemente que todas estas lenguas debían ser vástagos o dialectos de una única lengua primitiva, y la asunción de una lengua tan primitiva implicaba además la existencia de un pueblo ario primitivo. En 1786, Sir William Jones, un juez de la Corte Suprema, que hablaba 30 idiomas, pronunció su discurso del tercer aniversario ante la Sociedad Asiática, donde declaró que las similitudes entre las lenguas sánscrita, griega, latina, alemana, celta y persa solo podían explicarse basándose en la hipótesis de que todos compartían un linaje común. El trabajo de William Jones sentó las bases de la lingüística comparada. El filósofo alemán Hegel reconoció la importancia del descubrimiento de Jones sobre la relación entre el sánscrito y las lenguas europeas en su obra, Lecciones sobre la filosofía de la historia. Jones escribió que la lengua sánscrita, cualquiera que sea su antigüedad, tiene una estructura maravillosa, más perfecta que la griega, más copiosa que la latina y más exquisitamente refinada que cualquiera de las dos, pero que guarda con ambas una afinidad más fuerte, ambas en las raíces de los verbos y en las formas de la gramática, que posiblemente podrían haberse producido por accidente, tan fuertes que ningún filólogo podría examinar las tres, sin creer que surgieron de una fuente común, que tal vez ya no existe. Hay una razón similar, aunque no tan contundente, para suponer que tanto el gótico como el celta, aunque mezclados con un idioma muy diferente, tuvieron el mismo origen en el sánscrito, y el viejo persa podría añadirse a la misma familia. El renombrado lingüista Charles Berlitz, nieto del fundador de las Academias de Idiomas Berlitz, hablaba 32 idiomas, y al igual que Sir William Jones, la investigación de su vida en lingüística comparada lo llevó a la conclusión ineludible de que todos los idiomas del mundo deben remontarse a un dialecto único, antiguo y perdido. De hecho, muchas palabras y prefijos de idiomas de todo el mundo comparten exactamente los mismos significados y pronunciaciones o muy similares, lo que indica un ancestro etimológico común. El investigador y autor John G. Bennett también escribió un artículo titulado El origen hiperbóreo de la cultura indoeuropea, en el que sostiene que las lenguas antiguas eran más avanzadas, han evolucionado a nuestras lenguas actuales y probablemente, originalmente se remonta a una civilización polar perdida. Es indudable que las razas humanas han conservado sus antiguas tradiciones, aunque algunas o muchas de ellas pueden haber quedado distorsionadas con el paso del tiempo, y nos corresponde a nosotros ver si concuerdan o no con lo que sabemos del hombre antiguo a través de las últimas investigaciones. En el caso de las tradiciones, mitos y creencias védicas, tenemos la ventaja adicional de que fueron recopiladas hace miles de años y transmitidas sin cambios desde esa época remota. Por lo tanto, no es improbable que podamos encontrar rastros del hogar polar primitivo en estos libros más antiguos. Si el hombre ario vivió dentro del círculo polar ártico en los primeros tiempos, especialmente porque una parte del Rig Veda
todavía es ininteligible según cualquiera de los métodos de interpretación existentes, aunque las palabras y expresiones son claras y simples en muchos lugares. El Dr. Warren ha citado algunas tradiciones védicas junto con las de otras naciones, en apoyo de su teoría de que las regiones árticas fueron el lugar de nacimiento de la raza humana. Si te gustó el video, suscríbete a Noob, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.